Muy buenas tardes, muy bienvenidos nuevamente a un capítulo nuevo de Enrollando Tira, eso que hacíamos en los 70 y en los 90, cuando disfrutábamos después de un incendio que había que enrollar el material y empezaban los copuchas, las anécdotas, todo eso que hace que los bomberos tengan un misterio y un montón de anécdotas. Hoy día estamos con Matías Viveros Casanova, como tiene escrito ahí. Debo reconocer por una cosa que es mi hermano, por lo tanto lo dejo declarado de inmediato y estamos con Matías. ¿Cómo estamos, Matías? ¿Cómo va? Ven acá y me acordaba cuando enrollábamos tiras, que chupa enrolle tiras, puede quedarme la cama. Sí, esa es parte de las anécdotas que vamos a ir contando. Sí. Pero hoy día ya casi no enrollan tiras, tienen un montón de otras cosas, pero vamos a partir con ese Matías Vivero de los años 90. ¿Cuándo ingresaste? ¿Qué te motivó a ingresar a bomberos? Tienes que entender que estamos llegando a 314 cuerpos de bomberos, 1.100 compañías, más de 57.000 bomberos. Nos siguen ya mucha gente por Instagram, mucha gente por Spotify, estamos saliendo en YouTube. Así que cuéntanos, ¿qué te motiva a ser bombero? Y mantengamos este concepto universal para llegar a todos los bomberos de Chile. Bueno, primero que todo, un gran abrazo a todos los cofrades. Es bueno que tengamos estos espacios para ir contando las anécdotas y darnos cuenta que no todo es la técnica, sino también la cofradía, la hermandad y que todos tenemos el mismo bichito para ayudar a la gente. Yo entré el 13 de enero del 92 después de siempre haber sabido que iba a ser bombero. Nací sabiendo que iba a ser bombero. O sea, de cabros chicos jugando en la manguera de jardín en la casa y con el casco del papá de pará, que será mío. eh, el antiguo, y que era como de cartón piedra, diría yo que era. Bueno, y corría y jugaba por la casa y me acuerdo que una vez al año íbamos a las competencias de Suaín. Y ahí yo me quedaba pegado viendo las competencias de las compañías de escala, que siempre me gustaron, la doctrina de escala siempre me ha encantado, siendo yo bombero agua. En realidad yo me considero un bombero integral, puedo hacer las dos pegas igual. Pero bueno, se varía a otro costal. Vamos, pero volvamos a ese Matías de los inicios, porque también podríamos hablar de cuando a la segunda compañía iba en Navidad o el 21 de mayo. En el fondo, eres de una Claro. fililla de bomberos que tienes bastante parientes, familia, Sí, hermanas, cuidado, de todo tipo. claramente las competencias el 21 de mayo eran una tradición de la familia, digamos, siempre a la sesión de la segunda, veámoslo cuando hacían la inscripción en el libro azul, todos los cadetes de la segunda, los hijos de segundinos, nietos, todo. Bueno, nosotros dos somos nietos segundinos, entonces fuimos parte de esa casa siempre. Sí, por Y eso tú el lo 21 de mayo teníamos las competencias y después, claro, los cócteles en el cuartel de la segunda. Así que bien, pues hay buenos amigos en la segunda también, varios buenos comandantes como Marcial en su época, Carlito, ex capitán, todo. más gente que en los capítulos anteriores salió Sergio Cario, salió Diego Velázquez, Cristóbal Goñi, hemos tenido hartos comandantes, hartos cascos blancos. Pero ya, Bueno, Matías llega este Matías en los años 90 y tanto, entra un 3 de enero, un 13 de enero. 13 de enero, 13 de enero. Entonces, vamos a la primera pregunta que hacemos a Ahí, todos. ahí entré con un grupo, éramos como 10, una reincorporación que era Marco Neto, y después yo saqué la mejor antigua de todos los lotes, que eran como 10. Pero vamos hablando, de qué día estamos? Si nunca fuiste chupe. No, y siempre en cadena custom. Bueno, esas son buenas anécdotas que las tenemos que poner en contexto para que la gente la pueda entender. Oye, primera salida a cargo. De la B14. Pero no, si es de la 13, pues ¿cómo va a salir de la 14? Pero salí primero en la 14 que en la 13. Vamos, contemos una anécdota. ¿Cómo es posible que un bombero de la 13, su primera salida a cargo sea en la B14 o en el Z14? Z14, eso es cierto. Verás que para el noveno cuartel el Z14 salía como 5 minutos más tarde y yo me iba corriendo. Tu hermano Alfonso salía normalmente en el Z14 y echaba atrás a los voluntarios de la 14. Sí, pero el Z era dos puertas. ¿Cómo lo echaba atrás? Lo dejaba abajo, ¿no? No, a ver, de la 14 salía a cargo en el Z con Don Luis, que después se fue a la 19, creo que se llamaba. Don Luis. ¿Ya? Un flaco. Y bueno, después ya me esperaba para los 9. Me venía corriendo de la casa a California a la 14, que el Z salía como 5 minutos después al 16 y el noveno cuartel. Para los actuales bomberos, eso es Mata, Biel,
Santa Rosa para abajo, si no me equivoco. No, San Diego para abajo era el 16 y para arriba era el 9. Sí. Y claro, me iba corriendo uniformado, que era muy típico irse uniformados de las casas, haciendo dedo, qué sé yo, Bilbao, o si no, pasar el J20 para abajo, hasta el lugar del incendio, típico. Y salía a cargo el Z, pero ni un brillo, o sea, tocando la Motorola, era muy chupa, así que el cuartelero como que no te dejaba meter mucho las manos, no eres de la compañía y qué sé yo. Y me acuerdo que ya siendo, no sé, pues tenía unos 7, 8 meses de bombero y fui a dejar unos documentos a la 14 en la mañana temprano acá en los timbres. Y ahí el cuartelero me dice, don Matías, vamos con usted. Y me iba subiendo la 14 adelante y llega Carlito Araya que se reincorporó hace poco. Así que hola Carlito. Carlito estaba recién ingresado. Carlito éramos compañeros del San Juan, el colegio. Entonces lo conocí y también me aproveché, él estaba recién ingresado, yo tenía ya como 8 meses de bombero, y no sube adelante, no, le dije, tú eres chupa, andate atrás nomás. Y fue un llamado en pío décimo con los Leones y estaba el Gringo Rito cuando dije, hacia adelante mi bomba, tú te vienes venido atrás, te comiste el Carlito, y yo, carita weón, no. Así que salí a cargo de la 14 y toqué primero sirena de la 14 que la Grumman de la 13. Era una, no, 180 me acuerdo la de la 14. Sí. No, grande anécdota entre la 13 y la 14. Tú tuviste grandes amigos en la 14 o tienes grandes amigos en la 14 y en la 13 también. Oye, ¿cómo fue esta mezcla? ¿Por qué la 13? Aparte porque estaban tus hermanos allá, ¿esa fue la razón o la segunda y tercera sentiste que una casa distinta era mejor? Mira, el tema, a mí igual me hizo harto ruido el tema de de la especialidad. En el fondo yo igual siempre tenía como esa admiración a la pega de escala, me gustaba. Y sondeé por ahí alguna vez, no sé, ponme una vuelta por la sexta, me acuerdo, con algunos amigos de la mamá que ahí me recomendó, fuimos a dar una vuelta, después también nuestro primo Erwin Ramer ahí como que me llevó a la 15, pero está muy enfocado al rescate. Y a mí me gustaba mucho el tema estructural de escala más que el tema rescate. Y, y después en una conversa con algunos 13 fue como, oye, tenemos el snorkel, vamos a todos los incendios grandes que hay en la región metropolitana, siempre vamos. O sea, salíamos a harta exportación a apoyo de otros cuerpos, me acuerdo. O sea, las papeleras Carrascal, no sé, pues incendio Talagante, no sé, pues, toda la jurisdicción poniente, todo el tema que tenían incendio grande, me invitaban, así que ahí como que me motivé y vi harto fuego desde el inicio. Desde muy chupe tuvimos un gran incendio en papelera, bodega, fábrica, de todo un poco. Estábamos conversando también de que no solo los incendios grandes van motivando, en el fondo tú entras en un tema en el cual la generación del 90 vive un cambio generacional de la cotona de cuero con toalla a el uniforme normado, con equipo autónomo, casco normado, dejamos el casco clásico de compañía que era con el que se formaba, pasamos a un casco ya estructural, un casco de incendio. ¿Cómo viste esa época? ¿Cómo fue esa época de cambio? O sea, nosotros nos peleábamos la cotona del Tata, no sé si te acordáis. No, ¿Quién pero la tenía? La de la que hasta estoy ahora la tiene Benja, sobrino bombero. Bueno, no, me encantaba trabajar con la cotona cuero. Alcancé a trabajar con cotona cuero como 5 años, creo, y con el casco de parada tengo el orgullo de haber dicho que yo trabajé con el casco de parada a 13 al menos 2 años, hasta que nos emigramos, íbamos a ir al casco tradicional americano, pero después hubo un cambio de administración y decidieron ir por el Bullard porque el cuerpo, y en ese entonces estaba Ricardo San Martín de comandante, se decidió la compañía apoyar y seguir la línea del casco del Cuerpo Bombero Santiago, que era el casco Bular. Así que emigramos al Bular y claro, fue un tema fuerte, un tema que nos pega mucho a nosotros los bomberos, el tema de las tradiciones, dejar el casco americano con la larga, con estrías, con águila y todo, es un casco más bien con un visor de policarbonato, con orejeras y con una forma distinta, digamos. Pero las bueno, preguntas acá. ¿Berlier o Grumman? Grumman. ¿Eh? Sí, ¿Americano o europeo? NFPA sobre todo.
y ahora vienen las grandes preguntas. ¿Por qué tan fanático la NFPA? ¿Realmente crees que permite apagar mejor los incendios que una norma N? Y no voy a la norma, porque esto es una conversación, pero hoy día los carros americanos, en el fondo, están en casi todas las compañías y es parte de la tradición de los bomberos. Pero Grumman tenía la gracia, fuimos nosotros, fuiste, como tú decías, naciste en Custom. Quiero llegar a esa anécdota. ¿De verdad te sientes criado y nacido en una Custom? Sí, por sobre todo. Por sobre todo, sí. A ver, tripulé 770, Berliet, las Berliet más antiguas, la X-19, de bomba reemplazo. Si igual la Grumman tuvo algunos percances de largo aliento. Me acuerdo que tuvimos drama en el estanque, algunas malas administraciones nunca la arreglaron bien. Bueno, y finalmente hasta que el cuerpo optó por la garantía y cambiaron los estanques, pero no me acuerdo del estado, no sé, pues hasta el Tendirini y Chupulé, porque era un carro por escala con un cuerpo bomba, si no me equivoco, Metz de 750 galones, sin agua, sin estanque. Yo era jefe de guardia y tuvimos esa máquina 8 o 10 meses en la clase. Pero sí, conozco lo europeo, pero creo que el performance de las máquinas americanas, más baja revolución, más volumen de desalojo, para hacerte incendio te marcan la diferencia, eh, las prestaciones de tendido manguera, monitor, perfil más bajo, puedes llegar con una mano a sacar las camas mangueras preconectado, una ergonometría distinta y un desempeño en performance de primer ataque creo que totalmente distinto. Ahora, los dos tiran agua, los dos cumplen con el objetivo, sí, pero recordemos que en ese entonces las máquinas europeas tenían bastante menos desalojo que lo que tenía la Grumman. La Grumman tenía 700 en presión, 750 en presión y tenía 1000 galones de desalojos en caudal. ¿Incendio que te marcó y alguna anécdota dentro del incendio que se pueda contar y que realmente te dejó con alguna secuela después? Mira, secuela no quedé con ninguna. Sí, a ver. Me acuerdo incendio Monserrate en la Panamericana, que quedé en la ambulancia después de haber estado pitoneando el pasillo que nos precipitábamos con Gonzalo Quesá. Ardía entero el galpón, con la gente de la OCE se perforó un muro de ladrillo princesa punta picota, nos metimos por ahí agachaditos, apnea nomás, olvídate que habían autónomos ni menos positivos, había uno, dos en la máquina creo y estaban ocupados en alguien haciendo no sé qué, pero nosotros nos metimos con una línea de 70, me acuerdo, y precipitada con polvo blanco. Bueno, íbamos por entre medio de las góndolas del supermercado, todo esto oscuro, con fuego para arriba, rentaban unos tarros, nunca pensamos que eran todos los insecticidas. Hasta que ahí quedé medio verde y Gonzalo me sacó, terminé en la ambulancia y bueno, al día siguiente en el cuerpo C el mercurio y arriba de la ambulancia y todo el mundo llamando, echándome la talla, agarrándome al deseo. Pero éramos buenos para la pega y también, y con equipamiento precario hacíamos cosas sumamente eficientes. Entonces ya tenemos este incendio. Pero ahora, algunos de incendios, ¿por qué? Porque parece que la 13 iba como decir tú, lejos a varios incendios, pero acerquémonos más al cuartel. Saliste esta primera vez a cargo de la 14, pero la primera salía a un incendio, dar la alarma de incendio o un incendio, un llamado con fuego. ¿Cuál recuerdas tú y qué anécdotas diremos de eso? A ver, me acuerdo Inés Rajola con alcalde Dávalo. Un día ponte tú siendo voluntaria, jefe de guardia, de 20 segundos, tipo 6 de la mañana me levanto al baño de la guardia 2 de la 13, corro la cortina y veo como una espiral de chispitas así como en el cerro. Y dije, oh, ya están quemando ahí algunos, no sé, pues estos viejitos que dormían en el cerro, están quemando algunos palitos, típico que vamos a salir. En ese tiempo no era ni de dos, nada, corrí rápido, prender la radio de la máquina cuando caían los timbres y saber a lo que hay. Ya. Si era llamado completo, basura, qué sé yo. Y esto ha sido como a las 7 de la mañana, yo, universitario, po. Habían suspendido las clases, así que me iba a quedar hasta más tarde. Me había llamado justo el profesor. El No, profesor te llamó para decirte que nadie en clase. claro, no hay clase. Oye, y no sé, pues tipo 8 caen los timbres. Dije, vamos allá, íbamos por el puente del arzobispo y ya se veía fuegos. Y ya era 10-0. En ese tiempo no te decían, ¿sabes? Era llamado completo nomás con la tercera y la octava. Y llegamos y era una casa que ardía entera.
el actual segundo comandante de la institución. Juan Pablo era un guardián más de la 13 junto conmigo, digamos, y con el Choto Arce. Juan Pablo pescó la línea preconectada que teníamos en la grúa en el costado y al fondo para adentro, con todo, y Cristian Arce con la línea del primer auxilio para el segundo piso. Y también el Coti Rojas de la séptima Conce tripuló con nosotros y no me acuerdo quién más, y habían armaron una línea para la aprobación. Y a cargo venía de la octava el teniente primero la época. Yo algo muy usual que hacía preinforme, después apagaba el portátil. Me desentendía. Así que se trata de fuego en caso de situación, se evalúa peligro y plop, se apagó el portátil, lo había administrado. Y llega la octava y me dice, ya Matías, entremos en el mando, y que allá, bueno, nos comimos la casa, ¿no? Así que, pero bien, porque yo soy la idea que una cosa es ser responsable, evaluar, ver si es que se va a propagar o no, y lo quemado está. Hicimos búsqueda de rescate, no había gente, después ya era una casa entera comprometida, circunscribimos y extinguimos finalmente, pero teníamos la doctrina de tirar agua y ver el comportamiento del fuego. Y desde luego se había ameritado, la lavamos y ahí nos comimos una casita de 3 pisos ahí en Alcalde de Ábalos. Esa como que me marcó, como que fue la primera vez que tomé la decisión, la doy o no la doy, y tenía la convicción clara que estábamos haciendo un trabajo profesional, no se propagó más que una punta de vía para la casa al lado, pero nada más. Yo puedo decir que al contrario, Matías, yo las doy todas. Si había fuego, yo más rápido. Sé que tengo muchas alarmas que he dado en mi vida, pero no voy a ponerme a competir con Matías, porque la verdad es que no creo que ha dado pocas alarmas en su vida, pero no he visto poco fuego, sino que eso es parte de su anécdota. O sea, tenía otro tipo de ver la emergencia, no, pero era bueno para el 2-0 en ciertas oportunidades y sí, di una alarma por irme a meter un llamado ajeno. Tuve que dar en color 9000 una alarma porque a ese compañero alimentó la una a la otra, que allá, aquí, yo ahí di preinforme, iba para la universidad y me metí en un llamado ajeno y finalmente tuve que dar la alarma por 2 piezas. Veo así que tu universidad no queda ni cerca de Colón 9000, pero bueno, supongamos que era No, sí, iba para el sorteo. Pacífico. Iba para el Pacífico. Subía por Fleming y me tiraba conejando por atrás. Así que iba justo, un llamadito. Me desvió el hongo. Yo también creo lo mismo, creo que en esa época te desviaba el llamado a comandancia más que la llegada a la universidad. Oye, pero yendo al tema capitán, ya eres una persona joven, siendo capitán de la 13ª, ¿cómo se lidera una institución que es 100% voluntaria, donde tienes que transmitir órdenes, dar compromiso, estrategia, y los que te tienen que obedecer están ahí porque quieren? Con un liderazgo horizontal dando el ejemplo, yo creo. O sea, en mi caso me tocó una compañía de pantalones largos con excomandantes en la fila, y con voluntarios que, bueno, la 3 en sí estaba liderada en ese entonces por voluntarios bastante más antiguos. Y en el contexto de la institución me tocó ser capitán con bomberos de 40 años de servicio. Tenía una brecha, no sé, pues, de fácilmente 25 años con el más joven. Y bueno, entré, la 13 me encomendó esa tarea porque fue de la noche a la mañana, un grupo voluntario antiguo, en torno a un almuerzo, me plantearon, oye, va a ir tú de capitán. Había, iba a ir otra persona en ese momento, pero circunstancias X le cambiaron los temas de la vida y ahí como que me acuerdo que Lipito me agarró con Carlos Miranda, creo que fue eso. Entonces, oye, está manejando tu nombre, y dije, oye, si soy estoy si hay de acuerdo entre las partes y todo el mundo quiere, entre los jóvenes y los antiguos, vamos. Ahí lo que más me dolió fue que yo tenía claro que siendo capitán no iba a estar en la guardia, entonces tuve que irme, personalmente opté por irme a la guardia y dar espacio también para que hubiese tiraje en torno de la guardia. Fui jefe de guardia siendo voluntario, primera lista de presidencia. En la lista de presencia de la compañía hartos años, después que se yo teniente tercero, segundo, y después como voluntario arribano. Y ahí yo fui capitán de la 13 sin haber pasado por teniente primero. O sea, yo siempre dije, yo no voy a ser teniente primero. Si me quieren de capitán, me digan
cuando quieran, pero primero no voy a hacer. No tenía intenciones, no por soberbia, sino por el tiempo de estar con las ganas. Yo creo que eso también como que se tomó bien en su oportunidad. Y Sí. creo que sí tuve el apoyo de la gente antigua de la 13, muchos que me formaron como bombero, desde luego dieron su apoyo en toda mi gestión y la guardia y la gente activa se cuadró sine qua non, se cuadraron todos. Y creo que me tocó liderar una compañía en un muy buen pie y que pude liderar ciertos cambios. No, no fue fácil, onda, pasar, como tú dijiste, de un poco las tradiciones a la técnica, al tema de ciertos hábitos sociales, las compañías, eliminarlos y ser un poco más cuadrado con el servicio. Y hubo temas que hubo que tener pantalones bien puestos y tomar ciertas determinaciones contra gente que te formó como bombero o tomar decisiones de repente no muy simpáticas para el resto, pero sí creo que marcamos un antes y un después. Creo haber sido parte de los cambios estructurales del servicio de la 13 y toda la gente que me apoyó. Tú fuiste parte de mi equipo de trabajo, fuiste maquinista conmigo, después fuiste teniente primero, después capitán, y creo que así también tuvo Rodrigo Vargas, actual capitán de la 13. Bueno, y un grupo de guardianes excelente. Me acuerdo mucho de la guardia de esa época, que estuvieron en toda mi gestión de capitán, apagando incendios, formando, haciéndolas todas. La guardia fue un pilar fundamental de mi capitanía, creo yo. Sí. Oye, y yendo ahora, siempre tratamos de entrar a ese doble clic más que de la anécdota o tratar de sacar una anécdota buena. Este podcast, Enrollando Tiras, para llegar a los 314 cuerpos de bomberos, a los 57.000 bomberos, lo que buscamos es lo que se perdió en la pandemia. En la pandemia, antes de la pandemia, era muy típico ver a voluntarios antiguos como tú, sentados con gente joven en un casino, diciendo que apagaste 100 incendios y que tú eres el pitón que entró a todos los incendios y todo eso. Pero era una forma de transmitir la cultura bomberil de voz en voz, que es muy de las tribus y todo eso. Cuéntanos, ¿qué le dirías tú hoy día a la gente joven desde una tribuna que va a quedar grabada y se va a poder escuchar? Si tuvieras en un cuartel sentado en cualquier parte de Chile, en los 314 cuerpos o de las 1.100 compañías, y tuviera gente joven a tu alrededor y dijera, Matías, cuéntanos alguna anécdota que valga la pena transmitirla de generación en generación. Wow, hay muchos, pero yo creo que el trabajo en equipo y de repente eso no hay que perder el foco. Aquí estamos más allá de la camaradería y el trabajo que hacemos y lo pasamos bien y toda la historia. Yo creo que acá nos debemos a la gente que pide el apoyo a bomberos. Yo creo que no hay que perder el foco del servicio en ese sentido y de generación a generación creo que me acuerdo que en el estallido social que estuvimos saliendo incendios, no sé, hasta el año siguiente teníamos incendios todas las semanas casi, pero ahí me tocó en el estallido trabajar con bomberos muy jóvenes, de muy poca experiencia, y ahí el trabajo en equipo y la disciplina en el acto de servicio marcó la diferencia. O sea, trabajar con gente sin experiencia y llevarlo a trabajos con fuego violento, en departamentos, con manifestaciones y todo, y creo que la disciplina es el eje de nuestro trabajo. Creo que el no dudar a las instrucciones de alguien más antiguo en experiencia y que ellos hayan confiado, ya era apagar esa cantidad de incendios con gente con muy poca experiencia que finalmente adquirió una cantidad de fuego y llamados que tienen historias vastas para contar también. Ellos creo que en muy poco tiempo asumieron mucha experiencia de fuego. Yo creo que te puedo resumir que el adoctrinamiento bajo la disciplina es lo fundamental. Me puse grave, pero No, el servicio, a mí el servicio es un poco ser un poco cuadradito en cuanto a la responsabilidad que tenemos. yo te diría que la mayoría a esta pregunta siempre han ido el tema de la disciplina. Ha sido una respuesta bastante frecuente. Y después ahora viene como preguntas más, ¿qué te acuerdas tú del joven del pistero? La joven del pistero. El trabajo con Melina, po.
el trabajo con el Akron Brass en el enero, ¿no? Eso, bueno, cuando entré a la compañía, la doctrina era con neblina, dejar todo con neblina y todos quemándonos con vapor. Y ahora puro chorro directo a la base del fuego y con patrones, así que ahí están como el cambio de paradigma, como Zapagán en los 50 con técnicas de buque, a cómo estamos trabajando actualmente en estructurales con técnicas Pero que yo quieran romper el balance técnico y todo. te quiero llevar al VHS que tenéis guardado en tu pieza, que lo veíais todos los días, donde la persona decía el joven del pistero, Sí, de la aparte cual un yo video. creo que sacaste la mitad de las cosas que después le enseñaste a estos jóvenes que tú dices que eran precarios en su información, venían de ese video con Diego Salazar, que ya estuvo en los primeros capítulos. Nos acordamos de esos videos que guardaste tú y creemos que todavía seguramente están guardados en alguna de las cajas que atesoras en tu casa. Sí, tengo una caja llena de cachureo que la otra vez me amenazaban de botármelas todas, ¿no? Pero tengo, bueno, siempre teníamos, nuestra mamá era a todos los incendios, de todos los canales, se conseguía los máster del canal 7 13 tenía un historial no menor de varios incendios, más los típicos del CBS, los años 80, Uriarte Carmen, yo los analizaba técnicamente y todo, y tenía unos videos gringos que alguien me los dio a principios de los 90 que era uno el de Akron Brass, que era el joven del pistero, no era el hombre del pistero, que era el pitonero, pues, de Nassau. Y también tenía uno de Elkhart, que eran muy buenos, que habían técnicas de extinción estructurales de los años 60. Pero no es más de lo que toda la vida hemos hecho, ¿no? Pero después un poco más ordenado. Sí, pero ahí salieron las cunas y otras cosas, ¿no? Bueno, yo recuerdo que en la Capitanía de Kraus yo fui y le planteé que a la Grumman había que reestructurarla para lo que estaba hecho y no pensar ya era una compañía que, o sea, ya era una bomba que creo que estuvo 6 meses con pollo y después se la armaron preconectados. Pero no teníamos los preconectados como paquetes de traslado material para, acuérdense que nosotros íbamos al primer cuartel, todo lo que era Recoleta, 16, noveno, todo lo que es Mata, y quedábamos de repente a 3, 4 cuadras en Madrid y teníamos que transportarlo el material de 50 en rollo, y después hicimos paquetes lineales de 3 líneas, o sea, teníamos 45 metros lineales en 50 preconectados, y así empezamos a armar en edificios, a aprender, y también después habilitamos la Grumman para tener los paquetes, teníamos 2 líneas de 50, de 45 metros cada una, con amarras tipo cinturón, y teníamos una de 2 tiras de 38 que en ese tiempo había en ciertas horas del día para trabajar con 38 en edificios, en fuegos menores. Y también teníamos un par de preconectados lateralizados de 50 en la grúa. Entonces habilitamos la máquina para lo que era diseñado originalmente. Y creo que fuimos bastante más eficientes en armar y todo con los preconectados. Ahora, claro, para las personas ahora nos acordamos, estas generaciones no saben lanzar tiras, pero lo uno lo otro. Entonces, bueno, igual Enrollar sí. tiras, por lo menos los tiramos a enrollar tiras y que las lancen después para la de Swain. Conversábamos también, la de Swain yo creo que es algo que mueve a los bomberos y es como el campeonato mundial para el Cuerpo Bombero de Santiago, pero también en otros cuerpos, todo lo que son las competencias de destrezas bomberiles son importantes y es parte de lo que tú ganaste una de Swain siendo capitán. Una siendo capitán y como vos como carrera. O sea, desde que entré empecé a correr entré a la compañía y corrí el tiro a la Swain, pero qué sé yo, ahí metía fuerza, tren. A la tercera de Swain agarré 2 blancos, 3 blancos y así llegué a botar hasta 5 blancos con carrera, detenido. Hacíamos las palas, que era así encerrar un pitón, abanicarlo para el otro lado. Bueno, me tocó ganar como capitán, me tocó ganar como integrante de equipo también, como tú también, pues si también tenías una de esas en ganar como capitán. Sí, pero más que hablar de mí, nos interesa conocer a Y Matías. también, y también perdí eso ahí, que no bote blanco, al fondo de la izquierda, ¿verdad? Que estuve regando pasto en una de esas ahí que corría harto viento. Bueno, eso pasa también, pero esas son las que uno va aprendiendo y todo. Oye, y yendo un poco a lo que hoy día ya no convoca, cambió totalmente los bomberos. Los bomberos, nosotros fuéramos bomberos de los 90, 2000, donde hubo una generación que nos dedicamos a apagar incendios,
Y vino una generación que se llama los bomberos, desde el bombero de la emergencia a los profesionales de la emergencia, que son los bomberos del 2006 hacia adelante que tienen que hacer el curso y todo eso. ¿Cómo te acomodaste a esos bomberos que eran, ahora son tremendamente mucho más técnicos que lo que fuimos nosotros? Yo sé que tú seguiste haciendo los cursos, pero es un cambio de paradigma completamente. Apagar un incendio técnicamente hay que apagarlo hasta que flote el piano, como se decía antiguamente. O sea, yo siempre he sido de los que creo que el incendio se apaga con agua, ¿eh? Y que hay que romper pantalla y hay que ventilar rápido. En eso no me hago problema. Creo mucho en el chancho 70, todos se ríen, creo que es una frase típica mía, pero creo que el blitz es una técnica eficiente que hay que utilizarla y que no ahorrar agua, hay que meterle agua y ver cómo se comporta el fuego. Nos podríamos poner técnicos acá, la curva, pero yo creo que me fue fácil. Siempre fui como bien técnico y crítico de lo malo y bien autocrítico de la pega que hacíamos en la compañía y en el cuerpo por los incendios. Creo que los incendios no se apagaban. O sea, no se trabajaba bien por decir que al mes 5 o 10 pitones, sino hice la pega con uno, con dos, no se propagó, no tuve lesionado, bien hecha la pega. Creo que siempre me acomodaron las tripulaciones de poca gente, creo que se trabajaba ideal entre 4 y 5 y no esa bomba con 13 14 bomberos, así uno arriba de otro, que se da mucho en los 90. Me acuerdo de incendios largos, me acuerdo la casona de Las Condes, un matrimonio que estaba llorando la novia cuando llegamos y ardía entera esa cuestión. Y ahí que se nos alimentó la 14, bueno, ahí puedo decir que tripulamos la bomba 16. Hasta había una comida capitán y tripulaste un comandante de Ñuñoa, creo. A puro pasarnos. Era parte de los 90 eso. Y bueno, no voy a, y para qué hablar de los juegos. Cosa que después, bueno, me tocó siendo capitán, nadie tripula uno arriba de otro, se respetan las tripulaciones, hay el a cargo de la compañía ve quién tripula en este y quién se queda para la otra bomba, teníamos el snorkel siempre, y creo no me costó tanto, creo que me acomodó más el tema técnico y que por primera vez se hicieran análisis técnicos por ese incendio o se analizara con las compañías que participaron, qué fue lo bueno, lo malo y que la mejora continua. O sea, yo en eso estoy más serio en eso. Saliendo de la 13, hemos estado bien concentrados en Providencia. Eh, Tú después tuviste la oportunidad de ser capitán, fuiste capitán de guardia, conociste la institución, tenés muchos amigos de otras compañías, muchos amigos de otros cuerpos. Salgámonos de una compañía que está bien ubicada en un sector que tiene grandes comodidades. ¿Qué hacemos con los bomberos que tienen menos? ¿Cómo motivamos a ese bombero que está entrando hoy día en una compañía que puede estar en alguna región de Chile y que tiene incendios mucho más pequeños que los que tienes tú, pero en realidad sueña con los bomberos de Arica a Punta Arena? ¿Cómo le decimos a ese bombero, vamos, prepárate, capacítate, certifícate? A ver, en simple, yo cuando entré a la 13 tenía dos pitones del año 60 que eran los Akron Brass y tenía una Assault Akron que era los 80. Eso era lo con que apagamos el incendio. Y la gestión de los bomberos, aquí nada llegó regalado a la 13. No es por estar en una comuna acomodada, te llegó regalado. Hubo gestión de capitanes, directores, ex capitanes como Charles Price, que hacía un lobby increíble con los políticos comunales y se sacaban la mugre para conseguir las primeras, no sé, subvenciones municipales, que todo era para el objetivo de mejorar las piezas material menor y después, desde luego, el mayor, las máquinas. Yo creo que acá la clave es trabajo, planificación estratégica a largo plazo, independiente de los oficiales, un poco sacarse ese egocentrismo de que yo voy a hacer cambiar la compañía. Acá no, la compañía somos todos un número y todos tienen que enfocarse en posicionar su bomba, su compañía en el mejor sitial de lo que están, con un trabajo a largo, mediano plazo y con planificación estratégica. Entonces ahí los convoco a todos a, primero que todo, juntarse, ver para dónde quieren ir, marcar una ruta y dejar luego de lado y concentrarse en el número que tienen en la cabeza, el número de la compañía y no en quién fue el capitán o quién va a ser el capitán, sino el número, la compañía, dónde la queremos ver en 10 años más. En eso concentrarse.
Oye, tenemos una sección que se llama McFly. Si, si tuvieras que retroceder en tu vida a ese bombero del año 92, 13 de enero, que está en la sesión jurando y diciendo sí, prometo, juráis y prometéis y todo el tema, ¿qué le diríais por estos años que vienen? Casi 40 años de servicio, 30 y tantos tenidos de servicio. ¿Qué le diríais? Vamos, ¿cómo sería ese texto a ese Matías entrante? Wow, te va a tocar una cantidad de incendios que vaya a aprender harto. No, tuve mucha suerte. A mí, ¿qué le diría? No perdáis la convicción y creo que las tradiciones es el pilar fundamental de lo que somos como bombero actual. No dejes de lado los usos y costumbres de tu compañía, valora a tus viejos y respeta a todo aquel que haya trabajado por tu compañía. Yo creo que eso es el foco que no podemos dejar de lado. Creo que de repente hay generaciones con más experiencia que creen que no se valoran las tradiciones. Yo creo que al contrario, creo que creo que los bomberos cambiaron, sí, creo que ya estamos viviendo el principio del fin de como nosotros vivimos los bomberos. Eduardo, creo que nos tocó el casco parado, la cotona de cuero, no tener autónomo, ahora estar totalmente equipado, pero sí creo que las tradiciones, hay un grupo de bomberos que siempre vela para que se respeten. Y creo que nosotros, sin tradiciones, no tenemos fundamento de ese amor que tenemos nosotros por ser bomberos. Y no se trata, creo que actualmente somos bomberos voluntarios profesionales porque la pega la hacemos en forma profesional. Y quedó mostrado en la pandemia, y quedó mostrado en el estallido social cómo respondió Santiago a su comunidad. Pero creo que los que estuvimos ahí, ponte tú, en la pandemia, cuando no se podía ir ciertos bomberos antiguos, a mí me tocó estar de conductor ahí. Me tocó estar transversalmente compartiendo con los turnos. Bueno, como era conductor y estaba transversal con los turnos, me tenían en el pool arriba, en el tercer piso me tiraban el plato de comida para no interactuar, pero bueno, por ahí me tocó estar y ver que la gente velaba por las tradiciones, el orgullo de acordarse de los mártires después de cada incendio, de esa tradición viva que tenemos en la 13 que tuteamos a nuestros mártires, al Cheo, al Lalo, no sé, siempre lo hemos tenido como cercano y siempre hemos estado orgullosos de quienes fueron nuestros oficiales, que nos formaron. Podríamos haber tenido problemas con uno, con el otro, qué sé yo, pero somos formados dentro de una compañía y que creemos que las cosas se hacen bien con respeto a nuestras tradiciones. Estoy totalmente de acuerdo. Hay frases que a uno lo van marcando, como cuando Enrique Cantoya dijo, entusiasmo. Esa sesión a mí me marcó. Marcó, yo Entusiasmo. creo, y a pesar que fue una sola palabra, yo creo que cambió el destino de la 13 ese día. Que en el fondo dejar la bulia, po. En el fondo era todo esos bomberos abúlicos que piden que todo hagan o que se dé por defecto todo hecho. No, pues uno tiene que tener las ganas de hacer las cosas. Y hay otra frase de Cantoya que a mí me encantaba. Seamos muchos los que hacemos pocos y no pocos los que hagan mucho. Entonces, en el fondo está diciendo, esto es un trabajo mancomunado. La oficialidad no tiene por qué llevarse todo el peso de la administración. Claro, tiene la administración la responsabilidad, pero tiene que lograr que todo el conjunto trabaje en pos de la compañía. O que todo el contexto de los oficiales trabajen en pos de la compañía y no que pocos oficiales lideren y que se cansen y trabajen. A mí me marcó mucho Enrique Cantó, ya lo voy a decir. Me tocó ser capitán, también me tocó ser con Eric Folch, que es otro gran bombero 13 y bombero de Chile, creo, que trascendió a nivel regional, que me marcó, me formó también como bombero. Y Pepe Ordalí también. Pepe Ordalí yo fui capitán con 3 directores y creo que cada uno en su justa medida me enseñó a ser mejor bombero, persona y a liderar a la compañía. Con el Pepe llegó a ser oficial general, el Pepe Ordalí también fue tesorero, qué sé yo. Eh, Fueron gente que marcó la institución, creo. Foch fue superintendente, fue director muchos años, y Enrique Cantoya también fue nominado por el directorio del Cuerpo Bombero de Santiago como superintendente. Entonces tuve 3 grandes directores que me formaron también, así que prepárense. Júntenme. No, me parece. Raúl, se agradece mucho, estaba muy entretenido.
pero cuando ya llegamos al minuto 40 estamos empezando, porque toda la teoría dice que nos aguantan 45 minutos escuchándonos, después de eso la audiencia se va a cero. Así que No, quedan 2 minutos en los cuales te damos la palabra para que te expreses. Recuerda que nuestro objetivo es 314 cuerpos de bomberos, 1.100 compañías, 57.000 bomberos. ¿Cómo transmitirles a ellos lo que se perdió en pandemia? Anécdotas, tradiciones, los bomberos en general. Así que, Matías, tienes 1 minuto y medio, como dicen los políticos hoy en día, para despedirte de la audiencia. Así que vamos empezando con este cierre del resumen. oye, yo creo que nunca es tarde para recordar a los que se fueron, a los bomberos, lo que hicieron, y somos muy ingratos nosotros para reconocer las cosas buenas que ha hecho la gente. No esperen que se mueren para reconocer lo bueno, reconozcanlo en vida, entreguen cariño a sus viejos. Y bomberos jóvenes aprendan y es el tiempo de aprender de los viejos. Lo que son sus compañías actualmente es lo que ellos formaron. No fue por generación espontánea este tema. Y ustedes tienen el deber de ponerla 1, 2, 3 peldaños más arriba. Así que denle para adelante, denle con fuerza. Incendios van a haber siempre. Y los incendios no lo apaga uno solo, lo apaga el conjunto de los cuerpos. O sea, un cuerpo es varias compañías en pos de, recuerden siempre que aquí tenemos que ayudar a la comunidad. Eso, lo invito a no perder la esencia de que el trabajo en equipo, el trabajo de cuerpo prima por sobre los egoísmos particulares. Y también la capacitación ahora es esencial. Un bombero no capacitado llega a ser peligroso, por cuanto yo soy un ferviente bombero que apoya los cambios en cuanto a ciertas doctrinas de ir más allá de los procedimientos y dejar las cosas un poquito más estandarizadas. Esto fue Enrollando Tiras, eso que hacíamos en los 90, el minuto que después del incendio empezamos a copuchar, enrollando la tira, pelando también contando anécdotas y transmitiendo. Los bomberos no somos peladores, solamente contamos anécdotas e historias. Y acuerde que siempre fue el que tiró el pitón, el que tenía la casaca negra con el casco, que siempre fuimos nosotros mismos. No importa si es de Arica o Punta Arenas, de norte a sur, siempre hay un bombero que va a estar poniendo el nombre de Bomberos de Chile en el primer lugar. Muchas gracias, Matías, ha sido tremendamente agradable, así que nos estamos viendo en la próxima.